Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acabamos de salir de una noche de dolor, una noche oscura, noche de traición, noche de sufrimiento para nuestro Señor Jesucristo, que en Getsemaní, hasta el punto de sudar gotas de sangre, que dice la ciencia que solo se rompen los vasos capilares cuando hay un pánico extremo, hasta el punto de sudar gotas de sangre nuestro Señor Jesucristo, viendo lo que iba a padecer humanamente en su cuerpo humano horas después, hasta el punto de romper esa humanidad hacia esa divinidad suya como Dios, exclamando: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Si es posible. ¿Cuántas veces no habremos dicho lo mismo, quizá? Ante una cruz que quizá nos supera. Pero nos dio un ejemplo brutal. Cuando tenemos a Dios, que nosotros tenemos el privilegio de poder tenerle en nuestra alma, merece la pena esa segunda parte de la frase que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo en ese momento tan extremo, cuando dijo: pero, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesucristo es un ser humano en todo como nosotros, sufre como nosotros, se alegra como nosotros, padece como nosotros, excepto, obviamente, en el pecado original, pero siente igual que nosotros, sufrió igual que nosotros. Y nosotros somos muy cobardes, teniendo a veces la posibilidad, digo a veces porque pues si no estamos en gracia de Dios, no puede ser, pero teniendo la posibilidad de que estando en gracia de Dios, o sea, arrepentidos de no entregarnos a su voluntad en vez de la nuestra, tenemos la oportunidad de que Él dosifique, nos haga la cruz llevadera y la carga ligera, porque Él ha padecido y padece en su cuerpo como nosotros. Ha padecido en su corazón las emociones irracionales como nosotros. Lo que pasa que, claro, siendo Dios, teniendo el Espíritu Santo en exclusiva y en totalidad y al 100%, sin pizca de pecado original, pues obviamente puede gestionar mejor a la perfección la mente y el corazón. Entonces por eso nos da esta lección para que nosotros le imitemos. Podemos perfectamente imitarle. Al tener nosotros, estando en gracia de Dios, su Espíritu Santo en nuestra alma, podemos desde ahí pedirle que nos gestione nuestra mente, que a veces nos lleva a razonamientos egoístas, fuera del amor a Él por encima de todo, o que nos gestione el corazón, que a veces nos lleva de manera irracional a girar en torno a nuestros sentimientos, afectos, y no en torno a Él, que lo es todo, en nuestra alma. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por eso tan importante el entregarnos en oración. Siempre decimos que hay que orar en vez de solo rezar, pero no porque rezar sea malo. Rezar es un medio que nos lleva a orar. Si hablamos con el Señor y le escuchamos en cada palabra del Padre Nuestro, en cada palabra y frase del Ave María. Lo importante es orar como Él ora. Él siempre se dirige al Padre, a su parte de Dios, Padre. Y en este caso, sin un rezo específico, sin el Padre Nuestro específico, si es posible. Ahí estamos nosotros pintados. Eso somos nosotros, podemos serlo. Para bien y para mal. Porque hay que terminar diciéndole: Señor, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Siempre estamos a vueltas con nuestra voluntad. Lo que yo quiero, lo que yo necesito. Es que me dijeron que... Es que yo también tengo derecho, es que no hay que ser tan radical, es que... Si es que Dios lo sabe todo, es el mejor médico, es el mejor psicólogo, es el mejor abogado, lo sabe todo, el mejor financiero, lo sabe todo. Y como lo sabe todo, lo puede todo. Nuestros cerebritos no dan para casi nada, por mucho que tengamos de inteligencia. 160 de coeficiente intelectual. Bueno, Einstein y pocos más. Pero, aún así, no sabemos nada de lo que él sí sabe. Él sabe cómo, cuándo, dónde, de qué manera, qué nos deja, qué nos permite, qué nos quita. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y así fue. Lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, así fue. A partir de Getsemaní, cuando ya Judas le entregó, con un beso por cierto, pues ya comenzó su camino al Calvario. Todo enseñanza, todo, cada segundo, cada paso a paso, por esa vía crucis, por ese camino al Calvario, con las caídas y vueltas a levantar, con el ser humilde y dejarse ayudar del Cirineo, con el encuentro con las mujeres, con el encuentro con su madre. Hay que ver cómo estaba esa madre. Todo, juicio, todo. Hágase tu voluntad y no la mía, que es la frase que nos enseñó en el Padre Nuestro, pero para orarla, no para rezarla como el papagayo, que nos puede pasar a todos, no, para orarla. Hágase tu voluntad. Y ya crucificado, obviamente voy saltando porque el Vía Crucis, para quien no podáis asistir personalmente, presencialmente, pues lo tendremos para ir más detalladamente, compartiendo con el Señor tanto sufrimiento por nosotros. No solo se abajó desde su divinidad, infinita y limitada como Dios, para hacerse humano, sino que encima, en las circunstancias que le rodeaban, pobre entre los más pobres, en el último rincón del Imperio Romano, carpintero, calumniado, perseguido, etcétera, fundó la segunda iglesia anoche, en la segunda alianza, para quedarse también físicamente. ¡Qué humildad! Fundó el sacramento del sacerdocio. Nos dejó absolutamente preparados para poder, junto con el Espíritu Santo, que lo prometió y nos lo envió, poder vivir la cruz de ofrecimiento, la cruz corredentora. Ya sé que cuando se dice corredentor, pues se puede caer en un error teológico, pero entendemos que se quiere decir que participamos de su cruz, que es redentora. La única redentora es la suya. La nuestra es una participación de... Es maravilloso poder nosotros tener el privilegio de no solo tener a Dios en nuestra alma, pero no para ganarnos la lotería, para que nos salga el trabajo que queremos, para que la chica que quiero, en la que me quiero casar, me diga que sí. No. Que eso nos lo da el demonio sin problema. Sin problema. El príncipe de este mundo nos da todo eso sin despeinarse. No. Para que nos dé la verdadera felicidad. Que la verdadera felicidad no es la que nos ofrece el mundo, como le ofreció Satanás a Jesucristo en esos 40 días que ya terminamos ahora, esa cuaresma. No, la verdadera felicidad es la consecuencia de habernos vaciado de nosotros mismos, habernos negado a nosotros mismos, haber cogido nuestra cruz para participar de la suya y habernos arremangado para seguirle y ponernos a trabajar alma a alma, día a día. Allí donde estemos, matrimonio, familia, parientes, amigos, vecinos, trabajo, la cruz. Sin cruz no hay salvación. Sí es necesario que tengamos cruz, es imprescindible. Y tenemos un privilegio, como decía antes, de que Él sabe todo. Y no nos va a dejar tener una cruz como la suya. Él con su cruz nos ganó el derecho a ser perdonados, gratis, en todo momento, por el mismísimo Dios en persona. Para el que se arrepiente, le da el denario.
aunque sea en el último minuto de su existencia, el denario de la salvación, aunque le toque después purificar y purificar y purificar, pero al que se arrepiente le dio el denario de la salvación, le da el denario de la salvación. Y con la cruz ganó ese derecho para nosotros, para que podamos con el solo arrepentimiento obtener la salvación, el denario. Y aquí en esta cruz, así empieza con esas de las 7 palabras, que 7 ya sabemos que en las Escrituras es plenitud. Aquí está la plenitud en estas 7 palabras de el cómo vivir nosotros ese niégate a ti mismo, coge tu cruz y sígueme a amar la salvación del prójimo como la de ti mismo. Ese mandamiento del amor del que pende toda la ley y los profetas. Ven, sígueme, niégate, coge tu cruz y sígueme. Vamos juntos a trabajar por esta alma, la otra, la otra, la otra. Y aquí en estas 7 palabras está mascadito ese reflejo de ese caminar con Él, mascadito, para que no nos asustemos. Él lo caminó. ¿Cómo no lo vamos a caminar nosotros con Él dentro de nosotros, que es infinito poder e infinita misericordia, infinito amor? En la primera palabra, hoy, en Lucas 23, 33, nos dice: Padre, perdónales porque no saben. Perdónales porque no saben. Él, como Dios que es, como decía antes, lo sabe todo. Sabe qué nivel de conciencia tenemos del pecado. Unos tienen más conciencia de pecado que otros. Aquí en los misioneros tenemos constancia de esto a diario. Nos vienen chicos, chicas que nunca han oído hablar apenas de Dios. Por aquí es muy común. Pues no tenían idea y se enamoran de Cristo y se entregan. ¡Wow! Yo no sabía. Nadie me había dicho. Y vienen, claro, de pecar y pecar y pecar y pecar. Como dice el Papa, hay que tenderles puentes. ¿Para qué les ponemos a dar vueltas por allá? Que vengan aquí, vengan, vengan. Y después ya veremos, como decía el Papa en Amore Laetitia, ya después veremos que le pide a los párrocos que les acompañen, que les ayuden a discernir. Hay que enseñarles. Y vienen de haber pecado, vamos, en la otra cara de ese tipo de pecado estamos nosotros. Al que mucho se le dio, mucho se le pedirá. Pero al que más se le dio, más se le exigirá. En cuanto más conciencia tengamos del pecado, pues obviamente Él es infinitamente justo. Y ya nos dirá: oye, mira, no, perdona. Ay, pero ¿y por qué pasa aquella prostituta por delante? Que yo la conocí, que tal cosa. No, es que es diferente. Claro que es diferente. Es diferente. Si nos ha dado tanto, pues nos va, obviamente, la justicia, el amor infinito y justo de Dios, pues es justo. Simplemente nosotros mismos vamos marcando nuestra tabla de purificación en el purgatorio, porque sabemos hasta dónde sí, hasta dónde no, conocemos. Y aquí nos lo deja claro en la primera palabra de hoy en la cruz. Perdónales porque no saben lo que hacen. Unos sabrán más, otros sabrán menos, pero Él pide perdón por adelantado, por aquellos que no son suficientemente conscientes de su pecado. En la segunda palabra, otro perdón más. La segunda palabra del sermón de las 7 palabras, de las 7 palabras de Cristo en la cruz, ¿a quién va dirigido? Al único ser en el planeta que le prometió el cielo ese día, en vida. Al que llamamos coloquialmente el buen ladrón, porque eran 2 ladrones, uno soberbio y otro humilde. Y el humilde se arrepintió y dijo que todo se lo merecía, todo eso se lo merecía por ladrón, por sus obras, pero se arrepintió. Y entonces Cristo le perdonó y le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesucristo abrió las puertas del cielo para aquellas almas que estaban en el seno de Abraham esperando. Por eso dice que bajó al Hades, bajó bajo tierra al Hades, al seno de Abraham, para subirles a las puertas del cielo. Y ahí entró el buen ladrón. ¿Qué nos muestra hoy? En la primera palabra, que Él pide perdón para todos nosotros proporcionalmente a la conciencia que tengamos del pecado y proporcionalmente al arrepentimiento.
Él es infinito, Él es Dios. Nosotros no nos da para medir tanto, ni siquiera de nosotros mismos. Él sí lo sabe todo y lo puede todo. Y segundo, que si nos arrepentimos en el último momento, podemos recibir el paraíso, el cielo. Podemos. Él lo sabe todo. Cuánto sí, cuánto no, conciencia de pecado, de más pecado, de menos pecado, en este pecado o en el otro, quizá en uno sí y en el otro no. Él lo sabe todo. Pero si hay arrepentimiento, dolor, propósito de la enmienda, ese amor con el que ese ladrón le habló, le justificó a él, este hombre ningún mal ha hecho, lo defendió ante los verdugos. O sea, cada palabra de ese ladrón era amor. ¿Cómo no le iba a dar el cielo? Aquí nos deja, en esta segunda palabra, otra lección que quiere que sepamos de memoria, de más misericordia. Si te arrepientes en el último momento, dependiendo de que no lo hayas hecho de forma calculada, claro, que hay quien dice, bueno, yo ya esperaré. Eso, Dios lo sabe todo, Dios lo sabe todo. Este hombre era humilde y se dio cuenta fue al final. La segunda palabra, otro perdón más. La primera y la segunda, en función del perdón, muy importante. Si no, no estarían aquí. En el momento más duro de Jesucristo, crucificado por nosotros, entregado por nosotros, no hubiera puesto estos dos tipos de perdón entre estas 7 palabras. Cada una de estas 7 palabras son importantísimas para nosotros vivir el mandamiento del amor. Importantísimas. Por eso nos dice que no juzguemos. ¿Cómo vamos a juzgar al buen ladrón? Porque le prometió el cielo. Sería envidia. Él vio la humildad y el desconocimiento que seguramente había tenido de su pecado. Y luego viene la palabra de las palabras. Si no, no lo hubiera metido aquí. Si no, no las hubiera puesto allí en la cruz, en este momento tan crucial para él, tan doloroso, tan extremo. Su madre, nuestra madre. ¿Qué sería de la Iglesia sin María? De hecho, ahora cuando le ha permitido estos 2 últimos siglos, siglo y medio, volver a aparecerse en apariciones ya aprobadas por la Iglesia, ya lo dice abiertamente, y él también, a Santa Faustina, etc. Estos últimos tiempos ya tienen que ser por mediación de mi madre. Por eso nos consagramos todos al Inmaculado Corazón de María, porque Él lo pidió, ella lo pidió, y lo pide, porque es a través de su madre, nuestra madre, como podemos alcanzar el máximo de misericordia del Señor, como podemos nosotros cumplir su voluntad, vivir el mandamiento del amor. Sin la ayuda de María es imposible nosotros vivir el mandamiento del amor. Necesitamos su ayuda. Somos demasiado egoístas. Siempre estamos trabajando para nosotros y por nosotros. Y para el prójimo, y para la fe, y para Dios, un poquito de aquí, otro poquito, otro ratito de allá, un poquito. Pero mis intereses primero. María nos ayuda a despojarnos, María nos ayuda a enamorarnos de ayudar a Jesucristo con sus almas. Que me cae mal, que es mi enemigo, que me calumnió, que tal, que cual. María nos ayuda a mirar con misericordia y a suplicarle al Señor para que Él nos dé esa gracia que necesitamos para poder vivir el mandamiento del amor. Tenía que estar María en estas 7 palabras finales de Jesucristo, del paso de Jesucristo por este mundo, en este momento tan crucial. Tenía que estar María. Madre, ahí tienes a tu hijo. Y luego le dice a Juan, que nos representa a nosotros, ahí tienes a tu madre. Y luego en todas las visiones que hay de santos, de la beata Catalina Emmerich y de varios santos de aquellos momentos, después de que Jesucristo resucitó y ascendió a los cielos, la comunicación entre María y los apóstoles era continua a través de la oración, a través del Espíritu Santo. Se comunicaban, ella los llamaba y ellos venían. Una madre completa y todos la consultaban, todos. La madre de la Iglesia, madre nuestra, reina de los cielos, de los santos, de los ángeles.
Sin María es imposible que nosotros podamos vivir el mandamiento del amor. Necesitamos su ayuda, su intercesión, para que el Señor sea más misericordioso con nosotros. Luego, en la cuarta palabra, también quiso dejar aquí constancia para que nosotros no pensemos que Él no sabe cuánto sufrimos o cuánto sufren determinadas personas en determinadas situaciones extremas, penas morales, traiciones, calumnias, de todo tipo de sufrimientos. No se reservó ni uno. Tuvo todos los sufrimientos morales, de traición, y tuvo todos los sufrimientos físicos. Nadie puede sufrir más que Jesucristo sufrió, ni moralmente ni físicamente. De hecho, también en los mártires tenemos ejemplos, múltiples ejemplos de mártires agonizando en ese momento, que les quitan el pellejo en vivo, que les hacen barbaridades y están pidiendo perdón por su verdugo. Hace la cruz llevadera y la carga ligera hasta en el último momento con un mártir. Pero claro, el mártir y el que sufre siente en algún momento que parece que Dios no le escucha. Y aquí viene esta cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuántas veces tantas almas no han gritado esto en su oración al Señor? No han clamado así. Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? Tantos sufrimientos morales, por hijos, por esposos, por esposas, por padres, seres queridos, sufrimientos materiales también, físicos. Dios mío, ¿por qué? No hay que desesperanzarse. También lo vivió Jesucristo. Ya no podía más. Ya no daba más de sí. A todos nos está mostrando hoy que si le tenemos a Él en nuestra alma y le permitimos que cumpla en nosotros su promesa de que nos hace nuestra cruz llevadera y nuestra carga ligera, y que además nos da el resto por añadidura, por lógica, jamás sufriremos lo que Él sufrió. Nunca. Es imposible, porque Él nunca falla en una promesa. Con lo cual, Él sufrió lo máximo posible. Lo máximo. Como humano, sufrió lo máximo posible. Más es imposible. No hay constancia de un sufrimiento mayor, más lento, más dosificado desde esa noche anterior, sudando gotas de sangre. No hay constancia. Nadie ha sufrido tanto, tan lentamente desde la noche anterior hasta las 3 de la tarde del día siguiente. Gota a gota, latigazo a latigazo. También demostrado científicamente que le dieron exactamente la suma de los dos tipos de castigo con látigo, que sumaban los del Sanedrín, los latigazos que infligía y que mandaba la ley judía, más los latigazos que mandaba la ley romana, la ley civil. Miles de heridas, todas contaditas en la sábana santa, todas contaditas, miles de heridas, caídas para que nosotros aprendamos a levantarnos, a pedir perdón y continuar con Él. Nadie ha sufrido como Él. Moralmente le habían aclamado como rey poco antes, y ahí en este momento ya le estaban condenando y crucificando. Ya no podía más. Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? Es un cuerpo que ya no da más, ya no puede más. Y finalmente, la penúltima palabra,
bueno, penúltima no, la quinta palabra, dice, tengo sed, y le dan vinagre. Tiene sed. Claro, ya estaba desangrado, es que estaba absolutamente, como diríamos hoy, de forma moderna, deshidratado, en extremo. Pero como cada una de estas 7 palabras en su crucifixión y muerte tienen un sentido, como siempre decimos, no solo humano, terrenal, que también, sino principalmente divino, la primera del perdón, la segunda del perdón al buen ladrón, la tercera de que acudamos a María como madre, la cuarta del desespero humano, todas tienen un sentido humano y otro divino. Clamando a Dios, Dios mío, porque sí, nos dice, clama a Dios, clama. Y aquí nos dice, tengo sed. ¿Sed de qué? Sed de nosotros, sed de almas fieles, sed de almas que le quieran decir, Señor, perdónanos. Sed de arrepentimiento de almas que se dejen amar por Él. Él solo quiere amarnos, Él no nos quiere juzgar. Él quiere amarnos, pero requiere que nos arrepintamos del mal hecho, de haber estado ignorándole, girando en torno a nosotros mismos, que le pidamos perdón para Él poder entrar en nuestra alma de esa manera y ya en gracia rescatarnos, liberarnos, sacarnos adelante hacia esa vida eterna. Tengo sed de almas, tengo sed de rescatar, de liberar almas. Tengo sed. La Iglesia es su cuerpo místico y nosotros a veces le infligimos más heridas que las que ya le habían propiciado. Dice, tengo sed y le damos vinagre. Y ahí termina, poco antes ya de fallecer, después de habernos hecho un recorrido desde el perdón, entregarnos a su madre, darnos el derecho a clamar y clamar al Padre. Dice con este recorrido, tengo sed de almas, arrepiéntete, cree en el Evangelium, en el plan de salvación, en la buena nueva, cree que es verdad, te haré la cruz llevadera, la carga ligera, te daré el resto por añadidura, ven, no te mires más a ti mismo, mira las almas que están esperando de mí a través tuyo. Y ya después de este recorrido, entonces dice en la sexta palabra, todo está consumado. Todo. Siendo Dios, se desacomodó y vino a hacerse humano. Todo con dificultad desde la concepción misma, con peligro de apedrear a su madre, de ser lapidada, naciendo en un establo porque no le dejaron entrar en ninguna posada, huyendo a Egipto porque mataban a miles de niños con tal de matar a Jesús, etcétera, etcétera. Todo está consumado. Todo este plan de rescate, de salvación, para que tengamos derecho al perdón con el arrepentimiento, para que tengamos derecho a la salvación, a ser rescatados de las garras del príncipe de este mundo aquí, que nos tienta tanto, especialmente los que somos creyentes, nos tienta como ángel de luz, como dice Pablo, nos tienta disfrazado de falso bien, bienes que nos hacen sentirnos bien, pero que no son los que Dios quiere en ese momento para sus almas, a través nuestro, etcétera, etcétera, etcétera. Vino a rescatarnos. Plan de redención consumado en este momento. Todo está consumado. Sexta palabra. Y a continuación, la que quisiéramos todos decir en el momento de nuestra partida de este mundo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se separó en ese momento el Espíritu Santo, que habitaba en él, obviamente, porque él es Dios,
se separó del cuerpo por 3 días, hasta el domingo. Todo quedó consumado. Todo. Todo ese plan, Evangelium, buena nueva, buena noticia de posible liberación y salvación eterna, vida eterna para siempre. Ya ese plan, esa redención quedó consumada. Padre, en tus manos tu Hijo Jesucristo encomendó su espíritu, vuestro espíritu. Nosotros, que con frecuencia morimos en el pecado, no queremos morir para la vida eterna, para el infierno eterno. Queremos entregarte nuestra alma y nuestra voluntad para que tú, por favor, con tu Espíritu Santo, entres en nuestra alma y podamos ser mínimamente merecedores de este plan de rescate y salvación tuyo, como hombre, como humano, que nos has puesto a nuestra disposición para poder ser santos eternamente, para siempre, contigo en plenitud. Y todas aquellas almas a las que tú quieres llegar también, hacerle llegar este plan de salvación y rescate a través nuestro. En tus manos encomendamos, Señor, en todo momento nuestra alma, las suyas, para bien nuestro y para bien de muchos. Amén.